El ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica se ha sustentado en una doctrina que ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde sus orígenes en el cristianismo primitivo hasta la actualidad. ¿Cómo ha sido esta evolución? Descubrámoslo en nuestro episodio de hoy. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola, soy Vitalino Ajanel y les repito mi agradecimiento por su elección. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la rica historia del sacramento del orden sacerdotal. Véngase conmigo en este viaje a través del tiempo y descubramos juntos los cambios más significativos que han moldeado la figura del sacerdote. En su libro ¿Qué iglesia quería Jesús?, el sacerdote Herbert Hagg afirma en sus conclusiones que Jesús rechazó el sacerdocio judío y los sacrificios cruentos de su época, rompió las relaciones con el templo y su culto celebrado por sacerdotes, anunció la ruina del templo de Jerusalén y dio a entender que en su lugar no imaginaba ningún otro templo. Por eso fueron los sacerdotes judíos quienes lo llevaron a la cruz. Ni una sola palabra de Jesús permite deducir que deseara ver entre sus seguidores un nuevo sacerdocio y un nuevo culto con carácter de sacrificio. Él mismo no era sacerdote, como no lo fue ninguno de los 12 apóstoles ni Pablo. Tampoco en los restantes escritos neotestamentarios se percibe huella alguna de un nuevo sacerdocio. Los orígenes. El sacerdocio en el cristianismo primitivo. En los primeros siglos del cristianismo, el sacerdocio no se concebía de la misma manera que hoy. Los apóstoles de Jesús fueron los primeros líderes de la iglesia y su autoridad se transmitió a través de la sucesión apostólica. Los presbíteros o ancianos eran los encargados de cuidar de las comunidades cristianas y celebrar los sacramentos. No hay indicaciones claras acerca de quién preside la Eucaristía en la época de los escritos paulinos. En la Didache hay indicaciones de que un profeta podría hacerlo. 10:7, 13:3, 15:1-2. Las cartas de Ignacio de Antioquía muestran claramente una organización en torno a un episcopos, un grupo de presbíteros y un grupo de diáconos. Los cambios clave en esta etapa fueron énfasis en la comunidad y la participación de todos los fieles, ausencia de una jerarquía eclesiástica rígida, concepto de sacerdocio común de todos los fieles. La consolidación del sacerdocio en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo de gran transformación para la Iglesia Católica. La figura del sacerdote se consolidó y se estableció una jerarquía eclesiástica más definida. Los cambios importantes de este periodo fueron desarrollo de la teología sacramental, que otorgó un gran poder a los sacerdotes para celebrar los sacramentos. Aumento de la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la vida política. Surgimiento de órdenes religiosas y congregaciones sacerdotales. La Reforma Protestante y la Contrarreforma. La Reforma Protestante del siglo XVI desafió muchas de las prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, incluida la concepción del sacerdocio. La Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, que buscó fortalecer su propia doctrina y disciplina. Los jefes de la Reforma rechazaron todo tipo de mediación sacerdotal, subrayaron fuertemente el sacerdocio de los bautizados y no admitieron el carácter sacramental de las órdenes, aunque aceptaron el nombramiento de ministros o pastores en la iglesia. Trento se centró exclusivamente en las cuestiones disputadas y definió la naturaleza sacramental del orden sacerdotal y la doctrina tradicional en 8 cánones. Otra contribución de Trento en relación con el sacerdocio fue el mandato de establecer seminarios. Los cambios relevantes de esta época fueron: el Concilio de Trento reafirmó la importancia del sacramento del orden y la autoridad del Papa. Mayor énfasis en la formación de los sacerdotes.
Surgimiento de nuevas órdenes religiosas dedicadas a la educación y a la evangelización. El sacerdocio en la modernidad y el siglo XX. La modernidad trajo consigo grandes cambios sociales y culturales que también afectaron a la Iglesia Católica y al sacerdocio. El siglo XX fue un periodo de grandes desafíos y transformaciones para la Iglesia. El Vaticano II dedicó uno de los parágrafos de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, número 28, a los sacerdotes, especialmente en el contexto de su colaboración con los obispos. Lumen Gentium 28 repite la idea de que el sacerdote actúa in persona Christi, importante en la tradición medieval y difundida posteriormente por Pío XII. El texto del Lumen Gentium 28 asume además implícitamente la idea de la participación en el triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, usada ya por Pío XII en la Mystici Corporis en 1943. El decreto sobre el ministerio presbiteral, que hace un tratamiento bastante completo del sacerdocio, desarrolla en detalle este punto. El ministerio de la palabra, de los sacramentos y del gobierno. Hace una estupenda presentación de la espiritualidad sacerdotal. Numeral 12. Los presbíteros están llamados a la santidad por varios motivos, especialmente su ministerio in persona Christi. Son santificados en primer lugar por su ministerio, pero tienen necesidad también de otras prácticas: el celibato, la humildad, la obediencia, la pobreza y una vida de oración y estudio asiduo de las Escrituras. Se complementa con el numeral 13, 15 y 18. Los cambios clave fueron: el Concilio Vaticano II renovó la Iglesia y la imagen del sacerdote, enfatizando su papel como servidor de la comunidad. Crisis de vocaciones sacerdotales. Adaptación del sacerdocio a las nuevas realidades sociales y culturales. El sacerdocio en la Iglesia contemporánea. En la actualidad, el sacerdocio católico continúa evolucionando y adaptándose a los desafíos del mundo moderno. La Iglesia busca formar sacerdotes bien preparados y comprometidos con el servicio a los demás. Los temas clave de este momento histórico son: la importancia de la formación humana y espiritual de los sacerdotes, el papel del sacerdote en la evangelización y en la construcción de una sociedad más justa. Los desafíos de la secularización y la disminución de la práctica religiosa. El celibato sacerdotal, un don y un desafío. Hemos hablado de los cambios más significativos en el ministerio sacerdotal a lo largo de la historia, pero ningún tema ha generado tanta discusión y debate como el celibato. Vamos a desarrollar brevemente este aspecto tan particular de la vida sacerdotal. Orígenes y justificación. Aunque no existe una fecha exacta para la institución del celibato obligatorio para todos los sacerdotes en la Iglesia latina, sus raíces se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Algunos estudiosos lo vinculan a la figura de San Pablo y a la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. El celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123, el segundo en 1139. A partir de los concilios quedó decretado que clérigos no podrían casarse o relacionarse con concubinas. El celibato también fue defendido en otros concilios de Letrán en 1215 y en el concilio de Trento entre 1545 y 1563. El celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un don para la Iglesia. No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo, reconoció el Papa en una conversación con periodistas. Razones teológicas. Imitación de Cristo. El celibato se presenta como una forma de seguir más de cerca el ejemplo de Cristo, que vivió una vida de castidad perfecta. Dedicación total a Dios y al pueblo. El celibato libera al sacerdote de los vínculos familiares y le permite dedicarse por completo al servicio de la Iglesia. Simbolismo de la vida eterna. El celibato se asocia a la vida eterna y a la unión mística con Cristo. Evolución histórica. Edad Media. Consolidación del celibato como norma para los sacerdotes en Occidente, aunque con algunas excepciones y debates. Reforma protestante y contrarreforma. La Reforma cuestionó el celibato, mientras que la Contrarreforma lo reafirmó como un pilar de la Iglesia Católica.
Siglo XX y Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II reafirmó el valor del celibato, pero también reconoció las dificultades que plantea en la actualidad. Desafíos y debates contemporáneos. Crisis de vocaciones. La disminución del número de vocaciones sacerdotales ha llevado a un debate sobre la obligatoriedad del celibato. Abuso sexual. Los casos de abuso sexual por parte de algunos sacerdotes ha puesto en tela de juicio la idoneidad del celibato. Laicado y ministerialidad. La participación cada vez mayor de los laicos en la vida de la Iglesia ha llevado a cuestionar el papel exclusivo del sacerdote en algunos ministerios. Perspectivas futuras. El celibato sigue siendo un tema de debate y reflexión en la Iglesia. Si bien es un pilar de la tradición católica, también es un desafío en un mundo cada vez más secularizado. Conclusión. A lo largo de la historia, el ministerio sacerdotal ha experimentado una evolución constante. Desde sus orígenes en el cristianismo primitivo hasta la Iglesia contemporánea, el sacerdote ha desempeñado un papel fundamental en la vida de la Iglesia y de la sociedad. A pesar de los desafíos, la vocación sacerdotal sigue siendo una llamada a servir a Dios y al prójimo. Para terminar, le dejamos unas preguntas que invitan a la reflexión. ¿Cómo se relacionan los papeles del sacerdote como pastor y como ministro de culto? ¿Qué futuro le espera al celibato sacerdotal? Escriba sus respuestas en la sección de comentarios. No olvide que los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de los aspectos sistemáticos del orden sacerdotal. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.